Qué lindo cántico, hermanos. Muchas gracias. De verdad que nos inspira y nos introduce en este tiempo tan especial de la palabra, porque es un tiempo en que como iglesia podemos juntos proclamar, podemos juntos dar testimonio de la bondad, de la gracia de Dios en cada uno de nosotros. Amén. Tengan todos ustedes una cordial bienvenida, mis amados hermanos. Y así como ha dicho el pastor Carlos en esta mañana, esta semana, hoy iniciamos con una semana de énfasis especial. Así que vamos a hacer un alto en el tema que hemos venido hablando del libro de Hebreos, la supremacía de Cristo. Y durante esta semana vamos a estar estudiando el tema Jesús, Hijo de Dios. Y cada día, iniciando desde hoy, vamos a enfatizar aspectos del por qué vino Jesús a este mundo, por qué se encarnó, por qué vino a dar su vida en rescate de cada uno de nosotros. Así que yo les animo para que el jueves estemos aquí, el viernes estemos aquí también y el sábado nos unamos a esta movilización evangelística para que otros conozcan de esta bondad de Dios, para que otros experimenten de esa fidelidad y gracia de Dios. Así que, por favor, todos juntos nos preparamos para esta semana, participar y estar aquí en este tiempo de semana de énfasis especial. Yo quiero invitarles a que abramos nuestra Biblia en Juan, el capítulo 5. Juan, el capítulo 5, versículos 1 hasta el 9. Le invito a que nos coloquemos de pie, por favor, y leemos juntos esta porción de la palabra de Dios. Juan, el capítulo 5, versículos 1 al 9. Dice así la palabra del Señor. Si a su lado hay una persona que no tiene la palabra, el texto, por favor compártela y únanse a esta lectura. Juan capítulo 5 versículos 1 hasta el 9. Dice así la palabra del Señor. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Amén. Amén. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque estamos frente a tu palabra. Permítenos en esta hora, Señor, escucharte. Háblame, háblanos, enséñanos, dirígenos, Señor, pero que también nuestra vida experimente el poder tuyo de una manera sobrenatural. Te necesito, te necesitamos. Guíanos en esta mañana, bendito Espíritu de Dios. Muévete en mi vida, en la vida de mis hermanos en esta hora y en este lugar, para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén, amén. Tomen asiento. Muchas gracias. El apóstol Juan, desde el capítulo 1, quiere dar por sentado y comunicar la deidad de Jesús. Cristo es Dios. Y desde el versículo 1 empieza diciendo: en el principio era el verbo. ¿Y qué más sigue?
verbo era con Dios. ¿Y qué más? Y el verbo era Dios. Desde ese instante, el apóstol Juan comienza de primer plano, ¿cierto?, a hablar, Cristo es Dios. Pero ese Jesús, Cristo, ese verbo, dice, vino a habitar entre nosotros. Y el versículo 14 de Juan 1 dice, y aquel verbo fue hecho carne, se encarnó y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y así como recordando el apóstol Pablo en Filipenses 2, dice que se despojó, ¿cierto?, de su gloria y vino a habitar entre los hombres, a habitar entre nosotros y a ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, hoy vamos a ver en este texto de Juan capítulo 5, versículos 1 al 9, cómo Jesús, el Hijo de Dios, es siervo del Padre. Cómo a cumplir la misión que el Señor le dio, vino a hacerla y a vivirla en medio de entre nosotros. Y así entonces, obrar de manera especial en medio de nuestras realidades, en medio de nuestras miserias, en medio de nuestra condición. Así que entonces, allí en Juan capítulo 5, versículo 1 al 9, vamos a centrarnos. Todos hemos tenido la oportunidad de organizar o asistir a alguna fiesta de cumpleaños, de matrimonio, aniversarios, y en este tipo de reuniones encontramos también actitudes variadas, personajes raros. Encontramos también contrastes, como en medio de estas reuniones, celebraciones, está la persona que está metida en la celebración, en la fiesta, en el agasajo, otros que estando presentes están distraídos, pendientes del celular, otros en medio del afán quieren salir, otros aislados y de pronto otros que no quieren estar. Y este texto de Juan capítulo 5 nos está ubicando en una fiesta muy, muy particular, muy especial a la que Jesús asiste. En el capítulo 5, versículo 1, empieza diciendo, la narración del texto bíblico nos está diciendo que Jesús viene de un acontecimiento anterior. Los versículos anteriores nos muestran que Jesús ha hecho una sanidad en el hijo de un funcionario del gobierno, de un noble, de alguien de la corte del rey. Y este personaje no le importó su posición, fue a buscar a Jesús porque su hijo estaba enfermo, a punto de morir. Y Jesús, estando allí en Galilea, entonces es buscado por este personaje, por este funcionario. Y él le pide, Señor, por favor, sana a mi hijo. Si no viereis señales y prodigios, ¿no creeréis? Le pregunta Jesús allí en el versículo 48 del capítulo 4. Y el oficial del rey dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dice, ve, tu hijo vive. Y así que este personaje va creyendo en esta palabra poderosa de Jesús y regresó a su casa y encontró a su hijo vivo y sano. Y es allí donde empieza el versículo 1 del capítulo 5. Después de estas cosas, después de estar Jesús en Galilea, llega entonces a Jerusalén a celebrar una de las fiestas de las cuales los judíos celebraban. El escritor, el apóstol Juan, no refiere la fiesta en particular. Habían 3 fiestas que por obligación los judíos debían asistir a Jerusalén, que era la fiesta de Pentecostés, la fiesta de la Pascua y la fiesta de los tabernáculos. Y asistían a estas fiestas para celebrar la presencia y el cuidado de Dios durante
toda su vida. Dios se relacionó con su pueblo a través de estas fiestas. Allí en el Antiguo Testamento, allí en Levítico capítulo 23, el Señor relata y detalla el establecimiento de cada una de estas fiestas, precisamente con el propósito de relacionarse con su pueblo. Cada una de estas fiestas le llamaban la Santa Convocación. La Pascua tenía entonces como objetivo conmemorar la liberación de Israel de Egipto. El sacrificio del cordero para cada familia mostraba entonces que esa sangre desviaba el juicio de Dios. La fiesta de Pentecostés, o también la llamaban la fiesta de las semanas, era una fiesta de acción de gracias, una celebración de acción de gracias, donde se agradecía a Dios por el fruto de las cosechas. Y la otra fiesta importante para los judíos era la fiesta de los tabernáculos, donde se conmemoraba, se recordaba el acompañamiento, la dirección de Dios, el cuidado de Dios, la provisión de Dios para Israel durante su travesía por todo el desierto. Así que cada una de estas fiestas tenía un propósito de honrar, de adorar, de exaltar al Señor. Entonces, es ahí donde podemos decir que Jesús, el Hijo de Dios, siervo del Padre, adora al Padre. Jesús sube a Jerusalén con este anhelo, con este deseo de participar de estas celebraciones para dar gloria a su Padre, para dar gloria a Dios en medio de recordar su cuidado y su fidelidad. A lo largo de todo el Evangelio de Juan, el apóstol, el escritor, nos va recordando cómo Jesús asiste a varias de estas fiestas. De esa manera Jesús se identifica con su pueblo, pero también participa con el pueblo de estas festividades. Pero también en estas fiestas estaban los fariseos, los escribas, los que vivían en Jerusalén, los que venían de lejos, los que querían estar, como también había un grupo de personas que no podían participar, que no podían estar. Así que esta celebración convocaba, reunía a todos aquellos que ya sea por cualquier interés o conveniencia, debían estar allí en Jerusalén para celebrar esta fiesta. Pero inmediatamente en el versículo 2, el narrador nos va ubicando como de mayor a menor. Nos ubica en la fiesta en Jerusalén. Pero ahora en el versículo 2 va enfocando aún más pequeño el grupo a lo que Jesús quiere llegar. El versículo 2 nos dice: y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Ahora entonces, el enfoque de esta escena ahora está en el estanque de Betesda. Y Betesda en hebreo quiere decir casa de misericordia, casa de gracia, casa de bondad. Y el escritor entonces describe este lugar como un lugar de 5 pórticos que daba cerca del templo, en la parte norte del templo. Y allí entonces está este lugar. Se le llama la puerta de las ovejas porque allí también llegaban las ovejas del sacrificio para ser limpiadas, para ser lavadas y disponerlas para el sacrificio del cordero. Así que quedaba cerca del templo, era un lugar sagrado, y allí entonces nos ubica el narrador bíblico. ¿Cómo es que al lado del templo hay este tipo de personas?
un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Y el versículo 3 nos dice, en estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. ¿Cómo es que al lado, cerca del templo, cerca del lugar de la celebración, cerca del lugar donde se alaba a Dios, se honra a Dios, hay personas que no pueden estar? Hay personas marginadas en condición de mendicidad y miseria. Seguramente querían unirse a este festejo, a esta celebración, pero no podían porque eran rechazados. El ser cojos, inválidos y enfermos les limitaba el estar en la presencia allí del templo con otros del pueblo. Un cuadro dramático, hermanos, sobrecogedor. Imagínese usted ese lugar. Y lo describe, dice que había una multitud de enfermos. Un cuadro dramático, sobrecogedor, trágico. El narrador, el escritor, el apóstol Juan describe la condición real del ser humano al cual Jesús quiere llegar. Y Jesús quiere llegar a aquellas personas sin horizonte, sin esperanza, carentes de libertad, carentes de las condiciones básicas para tener autonomía, para movilizarse. Y seguramente algunas de estas características teníamos tú y yo antes de conocer a Jesús. Y Jesús, Hijo de Dios, siervo del Padre, se acerca a este tipo de realidad, a esta realidad del ser humano, y la describe de esta manera, como algo desolador y dramático. Y en los versículos 5 al 9 dice que Jesús interviene en la vida de un personaje, como que la escena se va volviendo aún más pequeña. Viene de Jerusalén la fiesta, ahora se enfocó en el estanque de Betesda. Pero ahora entonces aparece en escena Jesús acercándose a uno de estos tantos enfermos, inválidos. Versículos 5 al 9, síganme por favor, dice allí. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? ¿Quieres curarte? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante el hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. En medio de este panorama, en medio de este cuadro dramático, desolador, desalentador, deprimente, desesperante, entra en escena Jesús. Se enfoca la escena en Jesús. Y allí Jesús se acerca a un hombre inválido, lisiano, solo. Estaba acompañado de muchos enfermos, pero nadie estaba con él para ayudarle. Y dice que este hombre hacía más de 38 años estaba en esta situación. Este es el único caso en el que, en el relato bíblico, en el que Jesús va a buscar a alguien, va a buscar al enfermo. Este es el único caso en el que Jesús toma la iniciativa de abordar, de acercarse a un enfermo. En los otros casos lo buscan, en los otros casos en el camino piden que les sane, pero aquí Jesús va hasta este estanque.
En medio del festejo, en medio de la gratitud y adoración a Dios, Él va y busca a aquellos que están desvalidos. Jesús aborda al paralítico, se aproxima, se junta, se arrima, se une a él y conversa con él. A diferencia de las autoridades judías, a diferencia de los fariseos, a diferencia de los maestros de la ley, que no se juntaban, ni siquiera tocaban a aquellas personas enfermas. Pero Jesús se aproxima, se junta, se une a él, conversa con él. Y Jesús realiza 3 acciones. Dice en el versículo 6 que Jesús, hay 3 acciones allí van a encontrarlas. La primera acción es que lo vio. Otra acción es supo, y la otra acción es le dijo. Versículo 6. Jesús realiza 3 acciones. Jesús observa, dirige su mirada, como decíamos en la canción, persiguiendo con su mirada a esa persona en necesidad. Dice que lo vio, dice que se acercó a este paralítico, se detuvo, vio al indigno, se acerca a esta persona sin importar su condición. Jesús toma esta iniciativa y se acerca a este enfermo, a este paralítico. Y al llegar, conversa con él, porque dice que supo, se informó, averiguó, indagó acerca de la situación de este hombre. Entonces, saber no era solamente de oídas, sino que llegó frente a él, junto a él, y se dio cuenta de la realidad de primera mano de lo que le pasaba a este hombre. Se enteró que llevaba ya 38 años postrado, inválido. Y le preguntó, la pregunta aquí importante: ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser curado? Jesús no solamente se quedó en el lamento, no solamente se quedó en tener compasión de él, sino que le preguntó. Y quizás una pregunta con una respuesta obvia, pero parece que la respuesta obvia no la tenía el enfermo. Porque el enfermo no responde la pregunta. El enfermo no dice, sí, yo quiero ser sano. El enfermo responde con una explicación, sintiéndose víctima de la situación que estaba pasando. En medio de los acontecimientos milagrosos que pasaban allí en este estanque, decían que un ángel venía y agitaba el agua, y el que primero se lanzara entonces quedaba sano. Pero con la condición de este paralítico, parece que no había esperanza. Y entonces, a la respuesta que Jesús le hace, él le dice, Señor, no tengo a nadie, estoy solo, nadie me tiende la mano, nadie me ayuda a lanzarme para ser sano. Y en esta situación, entonces él expresa su desesperanza. Su caso estaba perdido. Se había habituado a esa situación de postración. Pero Jesús va a ser esa mano. Jesús va a ser ese alguien que va a extender su mano para levantarlo y sanarlo. Y la pregunta para nosotros hoy: ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser curado? ¿Qué vamos a responder? Jesús lanzó esta palabra poderosa
para aquella persona en necesidad. Y hoy a nosotros, a mí, nos está hablando también. ¿Quieres ser curado? ¿Quieres ser sano? ¿Qué vas a responder? Y entonces, en medio de este diálogo, Jesús le dice 3 verbos imperativos. Y ayúdenme ustedes a mirarlos allí. Versículo 8. ¿Cuáles son esos verbos? ¿El primero cuál es? ¿El segundo? Toma tu lecho. ¿Y el tercero? Anda, camina. Jesús le dice 3 verbos imperativos para que este hombre pase de la inmovilidad al movimiento. Y la palabra allí que aparece es levántate. Y esta palabra en el idioma original significa levántese, despierte del sueño, no esté más acostado. Otra acepción que tiene esta palabra es resucita, ya no estés más ahí. Es el que vuelve a la vida. Abandona todo lo que te tiene postrado. Da un salto. Toma esta decisión. Levántate. Y Jesús le lanza esta palabra para que esta persona caiga en cuenta de su situación y pueda tomar la decisión. El segundo verbo allí imperativo es toma tu lecho, toma tu camino, toma tu camilla, perdón. Y la palabra en el idioma original quiere decir eso: alzar, levantar, cargar. Lleva tu vida a tus espaldas. Asume con responsabilidad esta nueva realidad. Asume la vida con todo lo que ella trae y lo que Jesús está invitando, exhortando a este enfermo. Y el tercer imperativo que allí entonces encontramos es camina, camina. Y la palabra en el original quiere decir anda, andar, moverse uno mismo, tener la autonomía, ya no depender de otros, sino vivir, dar pasos hacia adelante. Tu rumbo, le está diciendo el Señor a este paralítico, tu rumbo, tu derrotero, tu camino de la vida no está aquí, no está en la piscina, no está en el estanque, no está en esta postración, no está en esta enfermedad, no está en esta condición. Y el Señor le dice, camina, levántate y anda, y anda. Hoy el Señor nos está invitando a levantarnos, a tomar nuestra camilla y andar. Si por alguna situación nos encontramos postrados, limitados, paralizados, hoy el Señor nos está diciendo, toma tu camilla, toma tu situación y asúmela con responsabilidad. Asúmela con todo lo que ella trae, porque es lo que el Señor nos está invitando para poder salir adelante. Y camina, da pasos adelante, da pasos adelante. Y frente a esto, hay 2 desenlaces distintos y quiero que usted me ayude a mirar allí. Dice versículo 9, y al instante aquel hombre, ¿qué pasó? Fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo. Un mismo encuentro con 2 reacciones diferentes. Ocurrió un milagro. El Señor trajo sanidad a este paralítico.
Y este milagro realmente dio una nueva dirección a la vida de este enfermo. ¿Saben? Porque ya no estaba lejos ahora del templo. Dice más adelante en el versículo 14, ayúdenme a mirar, que Jesús va al templo y allí lo encuentra. Lo encuentra allí dando gracias, lo encuentra allí celebrando, habiendo esperado tanto tiempo, más de 38 años, para poder estar allí y celebrar la fiesta, celebrar la presencia, el poder de Dios, y ahí tenía motivos para hacerlo. Pero en medio de esto, dice que Jesús le mira y dice: has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El milagro cambia las circunstancias, hermanos, pero hay evidencias de la vida, en la vida, de transformación, de cambio. ¿Saben? Muchos de los que dijeron a Jesús, o dijeron allí a Pilato: crucifícale, muchos de estas personas vieron milagros, vieron el poder de Dios, y seguramente del poder y la gracia de Dios. Pero el milagro no obró transformación en sus vidas. Y lo que Jesús está aquí hablando a este personaje: hay sanidad, pero ¿qué vemos en tu vida? Lo que transforma la vida es la obediencia. Por eso el Señor le dice: no peques más. Jesús no se quedó solamente con el evento del milagro y de hacer bien al otro, sino que también su vida fuera cambiada, transformada, limpiada, para que no anduviera en cosas peores, para que no anduviera en que su vida aún cayera en cosas aún más terribles. Si el corazón se enfoca en el milagro, hermanos, si el corazón se enfoca solamente en recibir, si el corazón solo se enfoca en pedir, no ha ocurrido transformación. El Señor quiere operar un milagro aún más grande en tu vida y en mi vida, y es la sanidad del alma, la sanidad del corazón, la sanidad que solamente Él puede operar para que nuestra vida realmente sea transformada, sea cambiada. Y Jesús obró un milagro integral en este personaje. No solamente obró físicamente, sanidad física, sino que obró también en su corazón, para que no le viniera otra cosa peor. Muchas veces esperamos solamente en nuestra urgencia, en nuestro desespero, ser sanados de nuestras dolencias, de nuestro cuerpo físico. Y es legítimo. Todos anhelamos ser sanos, no tener ningún tipo de enfermedad. Pero el Señor va más allá. Él quiere sanar tu corazón, tu alma, tu vida, para que nuestra vida y todo nuestro ser pueda agradar a Dios, pueda ser obediente a Dios, pueda caminar de la manera para que lo que Dios te diseñó. El Señor no nos diseñó, no nos creó para que anduviéramos en pecado, en desobediencia, en maldad, en inmundicia. No, Dios no nos creó para que viviéramos de esa manera. Nos creó para que anduviéramos en buenas obras, como dice Efesios, para que le agrademos y vivamos para Él. Así que hubo una respuesta. Sanidad, ocurrió un milagro, pero no solamente un milagro físico, sino que también el Señor le invita a este personaje a caminar en santidad, a caminar de la manera correcta, a no pecar más. Pero termina el versículo 9. ¿Cómo termina? El último pedacito. ¿Y era qué? Y era día de reposo. ¿Por qué cree usted que hace ese comentario allí el narrador?
habían allí, en este lugar también, personajes que no estaban contentos con el milagro. No se alegraron con el obrar de Dios. En su corazón, entonces, estaba allí el juzgar, el decir, pero no está permitido que una persona cargue su lecho, su camilla. En el día de reposo no está permitido llevar nada que pueda entonces cargar a las personas, porque entonces era violar la ley. Y estos corazones de estas autoridades religiosas se llenó de crítica, de amargura, y comenzaron a maquinar cómo matar a Jesús. Dice el versículo 16: y por esta causa los judíos, o sea, las autoridades judías, perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Se había perdido la misericordia, se había perdido la compasión por el cumplimiento estricto de una ley que entonces iba en detrimento y en deshonra del ser humano. Amados hermanos, Jesucristo, el Hijo de Dios, siervo del Padre, ha venido para acercarnos al Padre, para que podamos juntos entonces honrarlo, celebrar su gloria y su presencia, para que cada celebración, cada festejo nos recuerde la fidelidad, la bondad de Dios, pero también cómo esa presencia del Señor con nosotros, esos milagros que el Señor hace en nosotros, traen también transformación y cambios a nuestra vida. No solo Jesús se acercó, no solo Jesús se aproximó a la situación de este enfermo. Como leímos en Juan capítulo 1, dice que Jesús vino, fue hecho carne, se encarnó, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como el del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. A manera de conclusión, hermanos, Él restaura nuestras vidas, la ha transformado, nos ha dado una nueva realidad. Pero recordemos, hermanos, no fuimos creados para seguir desobedeciendo, para seguir andando lejos de Dios. No fuimos creados para vivir en maldad. No fuimos creados para autodestruirnos. El Señor ha venido para dar sentido, para dar sanidad, para dar libertad, para dar redención a nuestras vidas. Y es lo que recordamos en esta semana de énfasis especial. Y que en este tiempo de conmemorar, de celebrar la obra de Cristo, de recordar para qué Él vino, recordar cuál fue su misión, podamos juntos también alegrarnos y renovar esa intimidad con Él, renovar ese compromiso con Él, renovar ese seguimiento que hacemos de Él. No fuimos creados para vivir en pecado. Amados hermanos, el mayor milagro que ha ocurrido en nosotros es el regalo de la salvación y la vida eterna en Cristo. Es el mayor milagro. Y todos nosotros hemos sido testigos del poder de Dios. Nuestro hermano Oscar, cuando nos dirigía ahora en la alabanza, daba un testimonio. Y quizás cada uno tenemos un testimonio. Yo he visto, hermano, de manera palpable el poder de Dios. Ustedes se enteraron que el año pasado un hermano mío tuvo un accidente. Y un accidente de muerte.
Y por la gracia de Dios, hoy se encuentra bien, sano, saludable. Pero mi oración es que él siga fiel al Señor. Estaba lejos de Dios y fue la oportunidad para hablar con él y decirle: Ariel, acércate a Dios. No te alejes de él. Camina de la mano con él. Porque la sanidad no es lo único. Este cuerpo se deteriora, hermanos. Y el Señor es soberano. El Señor es soberano. Él puede obrar de manera instantánea como lo hizo acá. Él puede operar a la distancia como lo hizo en los versículos anteriores en el Hijo del Noble. O lo puede hacer paulatinamente. Pero Él es soberano. Y Él sabrá en qué momento hacerlo. Pero ¿saben una cosa? Va a llegar el día en que tú y yo vamos a morir. Y vamos a tener que dar cuenta a Dios de nuestra vida. Y si estamos caminando lejos de Él, hermanos, nos espera condenación. Pero el Señor nos anima a caminar cerca de Él, a no alejarnos de Él, a caminar consagrados a Él, sirviéndole a Él, hermanos. Y este es el mayor milagro: el ser redimidos, el ser liberados, el experimentar la salvación que solamente viene de Él. Y la pregunta, mi amado hermano, hermana: ¿qué cambios evidencia tu vida? ¿Qué cambios evidencia tu vida? Si has experimentado el mayor milagro de la salvación, ¿hay transformación en tu vida? Quiero invitarle a que cierre sus ojos, por favor, un momento. Y el Señor quiere sanar nuestro cuerpo físico, pero también quiere sanar nuestro corazón. Quiere sanar nuestro interior. Quiere limpiarnos de toda maldad. Y quiere que entonces esa salud que Él ofrece se experimente de manera integral en esta mañana. Jesús, el Hijo de Dios, siervo del Padre, se ha hecho como uno de nosotros para ver nuestra realidad, nuestra desesperanza, nuestra soledad, nuestra miseria. Y hoy quiere extender su mano para que tú y yo entonces nos levantemos, carguemos nuestro lecho y caminemos. No sé qué es lo que paraliza tu vida. No sé qué es lo que estanca tu vida. No sé qué es lo que hace que tu vida no camine como Dios quiere que caminemos. Levántate, toma tu camilla y camina. Despierta, mira la condición en que estás. Levántate del letargo, del sueño. Resucita, vuelve a la vida, abandona todo lo que te tiene postrado, abandona todo aquello que te bloquea y no te permite crecer, vivir en victoria, vivir en la libertad con la cual Cristo nos ha hecho libres, vivir en el gozo que el Señor quiere que tú y yo vivamos. Alcemos, levantemos nuestra vida, asumamos cada situación de la vida de la mano del Señor, en los méritos de Él,
colocando nuestra confianza en Él, porque no estamos solos. No se trata de pretender ser autosuficientes. No se trata de pensar entonces que yo todo lo puedo sin Él. No. Para el Señor nada hay imposible, porque Él vive en ti y en mí y en nosotros y está aquí. Y se está moviendo en cada uno de nosotros para obrar en nuestros corazones, en nuestro ser. Con mucho respeto yo quiero invitarte a lo siguiente. Respetuosamente, si estás enfermo en esta mañana, si tienes alguna dolencia, ponte de pie ahí donde estás. Ponte de pie ahí donde estás. Coloca tu mano en aquel lugar donde estás afectado. Señor. Hoy el Señor quiere también extender su bondad y misericordia en nuestro ser, en nuestro cuerpo. Y dile: Señor, yo quiero ser sano. Yo quiero ser curado, Señor. Podría darte muchas explicaciones, Señor. Podría justificarme, Señor. Podría decirte, Señor, que son tantas las cosas que me han pasado, que nos han pasado, que me tienen así, Señor. Pero hoy quiero decirte, Señor, que te necesito. Te necesito. Oh, Señor, entendemos que tú eres soberano y que tú vas a obrar conforme a tu buena voluntad, Señor. Pero, Señor, hoy quiero acercarme para decirte que te necesito, Señor, y obras en mí. Tú tienes maneras asombrosas, maneras inexplicables, maneras, Señor, que no podemos pensar ni creer siquiera. Pero sabemos de que hoy puedo acercarme a ti. Hoy me escuchas y tú vas a obrar, Señor. No lo sé cómo. No sé cómo, Señor. No sé cuándo. Si es hoy, mañana, después. Pero mi vida hoy se rinde a ti para decirte: Señor, quiero ser sano, Señor.